por una almohada de piedra. Amén. Así que, ¿cuántos han tenido una almohada y dice esta almohada sí está dura? Bueno, vamos a entender qué es la almohada de piedra hoy. Amén. Así que vamos allá al libro de Génesis 14 del 1 al 16. Hay cosas que son determinantes para este tiempo, que el pueblo de Dios lo entienda. Hay cosas determinantes que debemos comprender. La escritura dice que Jesús crecía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que Jesús crecía en gracia, que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Jesús mismo, siendo Dios, tuvo que crecer. Crecer es ensanchar. Amén. Diga conmigo, crecer es ensanchar. Y por eso usted viene a la iglesia, porque en la iglesia le vienen a ensanchar, le hacen crecer, porque es la palabra que hace crecer, es la palabra la que hace ensanchar. ¿Qué quiere decir? Que si su vida espiritual usted solo le da una hora a Dios a la semana, le tengo noticia: Dios dio la orden del cielo que eso tiene que cambiar. Porque Jesús crecía. Diga conmigo, Jesús crecía. Dice que en qué crecía: en gracia y en sabiduría delante de Dios, pero también delante de los hombres. Jesús crecía delante de Dios, pero también delante de los hombres. Amén. O sea que la voluntad de Dios es que usted y yo podamos crecer. Amén. Diga conmigo, crecer. Y la palabra nos va a ayudar a crecer. Génesis 14, voy a leer la palabra del Señor Jesús. Dice así, Génesis 14 del 1 al 16. Y aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Cuatro reinos contra 5. 5 reyes habían servido por 12 años al rey de Kedorlaomer, y los otros 3, o sea 5 y 3, 8 reinos habían servido a este rey por 12 años. Pero en el año 13º, o sea en el 13, se rebelaron 5 de estos reinos contra este rey. Eran aliados y de repente se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. ¿Se acuerdan? Los que están en el versículo 1. Y derrotaron a los refaitas en Astarot, a Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Seif Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. O sea, los 5 que estaban en alianza se les rebelaron. Entonces, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5 reyes. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos de ellos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y toda la riqueza de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Versículo 12.
Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham el hebreo. Diga conmigo, Abraham es hebreo, no árabe. Diga conmigo, Abraham. En la Biblia hay cosas importantes que las vas a necesitar algún día. Así que Abraham era hebreo. Porque la Biblia dice aquí que anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó Abraham y sus 318 criados en su casa, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró, vamos a leer todo esto, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Diga, vamos a leerlo de nuevo. Y Abraham y sus 318 criados nacidos en su casa recobraron todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Amén. Diga, Espíritu Santo, yo quiero ser como uno de los criados de Abraham, entrenados para la guerra. Amén. ¿Cuántos quisieran haber sido uno de los criados de Abraham? Amén. Yo hubiera querido ser una de las criadas de Abraham. Amén. Porque Abraham no ganó la batalla solo, sino que llevó 318 criados con él. Y esto me impactó y me gustó. Amén. Y dice la escritura que ellos recuperaron todo. Pero a mí me impactó algo. Como un hombre llamado Abraham, con 318 criados, pudo ganarle la batalla a 4 reyes, a 4 reinos, que habían ganado la batalla a todos los demás reyes de la tierra. Abraham, con 318 criados de su casa, le acaba de hacer la guerra a un rey que nadie le podía ganar, y que ese rey ya había ganado a todos los reinos, había derribado más de 10 reinos, 10 reyes, había hecho huir a Sodoma y a Gomorra, y le había quitado toda la riqueza, todo lo había tomado. Así que era el rey más temible de esa tierra, era el rey más poderoso de esa tierra. Tiene que haber tenido un ejército poderoso, municiones poderosas, carros, carruajes, armas, gente, soldados de guerra, cuando habían conquistado toda la tierra, y todavía se le voltean 5 reinos aliados con él, y ellos pudieron detener el ataque de esos aliados que conocían sus estrategias, esos aliados que conocían cómo se movía, esos aliados que conocían cómo operaba. Los 5 dijeron: somos más poderosos que estos 4 reinos, 5 somos más que 4. Estos 5 dijeron: y sabemos cómo atacan, y sabemos cómo operan, y sabemos cómo hacen para derribar los otros reinos. Y estos 5 se aliaron y dijeron: vamos contra el rey Kedorlaomer, vamos contra él y vamos a derribarlo, vamos a quitarle su fuerza. Pero también fallaron. Diga conmigo: pero también fallaron. Y vino un hombre llamado Abraham,
¿Y cómo es que este hombre Abraham, con tan solo 318 criados, pudo vencer estos reinos? ¿Cómo este hombre no tuvo miedo? ¿Cómo este hombre alistó a sus 318? Él tenía más, tal vez miles de miles en su casa, pero tenía 318 solamente, pudo llevar a esa guerra. ¿Cómo este hombre no tuvo miedo? ¿Cómo no tembló? ¿Cómo no salió huyendo? ¿Cómo no dijo, no me importa que se lleven a Lot por traicionero? Este hombre alistó a sus 318 criados y les dijo, vamos a rescatar a Lot. La guerra estaba en esa tierra hace tiempo. Estos reyes estaban peleando reino contra reino. Estaban peleando reino contra reino, nación contra nación. Pero el problema fue que se llevaron en su pelea a Lot. Abraham no se había metido porque era pelea de reyes. Pero el problema fue que se equivocaron en tomar a Lot. Ahora imagínate que si Dios no le gustó que tomaran a Lot, que era un problema para Abraham. Ahora imagínate cuando el enemigo trate de tomarte a ti, a su pueblo, cuando el enemigo trate de tomar la iglesia, cuando el enemigo quiera robar lo que es tuyo. ¿Cómo se pondrá el cielo a favor tuyo? ¡Ey! ¿Cómo se pondrá el cielo a favor tuyo? Amén. Te tengo noticia, el cielo ya está preparando su contraataque. El cielo ya está preparando qué hacer. Ahora hay que entender cómo fue esta guerra, porque no, acuérdense que la Biblia es profética, es un libro profético. Y acuérdense que lo profético, cuando hablamos de profético, y usted no sabe lo que significa profético, estamos hablando de la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo ve Dios? Eso significa profético. Por eso cuando usted va a una iglesia apostólica y profética, usted lo único que va a recibir allí es la mente de Dios. Amén. Porque eso es lo que significa lo profético. Cómo Dios ve, cómo Dios piensa. Lo profético es la mente de Dios. Amén. Y hay gente que no anda buscando cómo Dios piensa. Hay gente que no le interesa cómo Dios piensa. Hay gente que solamente está buscando dónde ellos injertar sus pensamientos. Entonces, cuando hablamos de apostólico y profético, estamos hablando de Dios, la Biblia, de Jesucristo. La Biblia dice que el espíritu de profecía es el espíritu de Jesús. Está en el libro de Apocalipsis. Por si usted no sabía, el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Diga conmigo, el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, porque la mente de Dios se tiene que revelar, se tiene que manifestar para que yo pueda entender lo que Dios habla. Amén. O sea que para entender la mente de Dios no es natural. Tal vez usted ve blanco, pero Dios no ve blanco, Dios ve rojo. Por eso cuando aplicamos la sangre de Cristo a la tierra, ya Dios no ve la tierra, los océanos, no ve nada azul, Dios ve rojo. Porque la mente de Dios es profética. Por eso hay gente que no puede entender las cosas del Espíritu, porque para entenderla, ¿quién puede entender la mente de Dios? Nadie, dice la Biblia. Para entender la mente de Dios necesitamos ser guiados y llevados por el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé los pensamientos de Dios, nos revele los pensamientos de Dios. Porque, mire, usted dirá, bueno, necesito contratar 318 hombres de la policía y rodear mi casa.
para proteger mi casa. Una mente natural dice: necesito 318 miembros en la iglesia. Una mente natural dice: necesito 318 clientes. Una mente natural dice: necesito vivir en la calle 318. Una mente natural dice: necesito tener $318. Eso es la mente natural. Por eso los brujos y los hechiceros que operan en la mente natural toman las cosas así como para la suerte. Hoy voy a comprar 318 para la lotería de la tarde. Esa es la mente natural. Pero así no opera la mente de Dios. Amén. Así que vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Primero, la escritura habla de que Abraham pudo vencer estos reyes. Habla de que hubo una victoria de manera sobrenatural. No quiero que pierdas de vista esto. Cuando tú y yo hablamos del Dios sobrenatural, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, hablamos de un Dios que todo lo hace pero raro para nosotros. Hablamos de un Dios que todo lo hace sobrenatural. Hablamos de un Dios que todo lo hace y viene por el lugar donde tú menos esperas. Hablamos de un Dios que hace cosas que tu mente no puede imaginar. Hablamos de un Dios que hace cosas que no tienes la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque es que no puedes entender nunca lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de un Dios sobrenatural, permíteme decirte que es mejor que te rinda, porque tú nunca vas, ni yo comprendo lo que Dios está haciendo, pero como Él es Dios todopoderoso, yo no tengo que entender la mente de Dios para aceptar lo que Dios quiere hacer por mí, que Dios lo haga. Yo no puedo entender la mente de, yo no entiendo por qué está pasando esto, yo no entiendo por qué estoy aquí hoy, yo no entiendo por qué tengo que venir. Eso quiere decir que Dios está en tu vida. Ahora, cuando tú lo entiendes todo, cuando tú lo comprendes todo, hay un problema. Quiere decir que tú estás manipulando lo sobrenatural, tratando de manipularlo para vivir en un mundo natural. Amén. Por eso, como un hombre, 319 hombres han derribado a 4 reyes, a 4 reinos, han recuperado el botín, han recuperado la gente y la han traído de vuelta. Amén. ¿Cuántos están aquí? Porque Abraham Abraham tenía un Dios, diga conmigo, sobrenatural. Él lo recobró todo. Escúchame esto, por eso cuando tú y yo perdemos cosas, quiere decir que Dios no estaba en el asunto. Cuando tú y yo perdemos cosas, Dios no estaba allí. Por eso Lot decidió irse y apartarse de Abraham a un lugar donde Dios no estaba. Por eso lo perdió todo. Pero Dios no tiene problema con lo que tú y yo perdamos, porque lo que sí tienes que saber hoy, que para recuperar lo que el diablo te roba, necesitas al Dios sobrenatural. Necesitamos al Dios sobrenatural. Diga conmigo, necesitamos al Dios sobrenatural. Ahora, algo que tenemos que entender tú y yo, que Dios es el único que tiene poder para recuperar las cosas. Abraham perdió la vida sin Dios. Adán perdió en el Edén. Adán perdió la vida sin Dios y Dios dijo: no te preocupes, yo la recupero. Nosotros perdemos y Dios recupera. Nosotros no sabemos cuidar, pero Dios recupera. Tú tienes que saber que el Dios de Abraham es el Dios experto recuperando lo que el diablo nos robó. Amén. Él es experto. Ahora, yo tengo que saber cómo la mente de Dios mira para recuperar. ¿Cuántos quieren recuperar lo que el diablo le robó?
Amén. Entonces, todo lo que el diablo te robó, Dios te invita hoy a recuperarlo. No importa familia, no importa negocio, no importa trabajo, sea lo que perdiste, Dios te va a dar la estrategia de recuperarlo. Amén. ¿Cuántos quieren recuperarlo? Ahora, Abraham era experto recuperando. ¿Por qué ninguno de estos reinos? Es que yo te voy a revelar algo hoy por medio del Espíritu. Es que ninguno de estos reinos pudieron ahí a recuperar nada. Sodoma no pudo recuperar nada. Ninguno de estos reyes pudieron recuperar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que tiene la fórmula para recuperar lo que el enemigo roba en la tierra, territorio, lo que el enemigo roba en la tierra, es el Dios vivo. Es el único que tiene la forma de recuperar. Amén. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice el versículo 16: y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes. Escuche, cuando Lot fue a recuperar, cuando Abraham fue a recuperar a Lot, y este es el gran problema que tiene el diablo. Por eso el diablo te engaña a ti y te lleva por caminos contrarios para que tú no uses las estrategias de recuperación. Porque cuando Abraham fue a recuperar a Lot, se encontró un botín. Bueno, y Dios le dijo: mira, tú nada más ibas por Lot, pero trate las mujeres, trate toda la gente que se robó este rey, y trate todos los bienes que se había robado de todos los reinos. Por eso la estrategia es aprender a recuperar. Porque cuando tú vas a buscar, el diablo te robó 5 años de tu vida, pues ahora Dios le place regalarte 20. O sea, lo que no hiciste en 20 años, Dios te lo puede traer para que lo recuperes en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 meses, en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. Oh, mi Dios, porque cuando la excusa de Dios, por eso Dios permite que el diablo te robe algo. Porque si Dios no permite que te robe algo, te lo robaría todo y hasta tu propia alma. Y Dios permite que te robe algo. Porque lo que Dios quiere es que cuando Dios permite que el diablo te robe algo, es porque Él sabe que tú estás en la casa correcta, donde te van a enseñar a recuperarlo. Tú viniste aquí porque Dios te trajo para enseñarte a recuperar todo lo que el diablo te robó. Pero tú lo quieres saber. ¿Seguro? 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 Porque cuando Dios habla en parábola, es para que escuche el que Él quiere. ¿Estás aquí? Amén. ¿Seguro? Entonces, la escritura dice, a mí me impacta esto: 318 hombres criados de su casa. La palabra criados es la palabra de todas las que encontré, sin la palabra abad. Y la palabra abad en el hebreo, de donde era Abraham, para entender qué quiso decir Abraham, es la palabra servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honra, libertador, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador. Pero es la palabra hijo. Diga conmigo, hijo. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que Abraham tomó 318 hijos de su casa y fue con los hijos a perseguir a este rey para traer de vuelta a Lot. Pero antes que te aceleres, tú tienes que saber que Abraham tuvo 3 hijos. Y en esa casa habían 3 tipos de hijos. El primer hijo era su sirviente Eleazar, al que él pensaba heredarle.
Y Eliezer vino a Abraham cuando apenas Dios le había dado la promesa. O sea que Abraham era pobre, que Abraham estaba empezando su caminar con Dios. Dios le acababa de hablar, le dijo que le iba a dar le dio una promesa a Abraham. Y el primer hijo que tuvo Abraham se llamaba Eliezer, el sirviente, el trabajador, el que estaba allí con Abraham. Pero no se trata de Eliezer, se trata de la época en que Abraham tuvo a Eliezer. Era su principio, su iniciación en el caminar con Dios. ¿Estás aquí? Pero él era hijo. O sea que Abraham solamente cargaba una promesa. O sea que Abraham no era un hombre maduro, que no era un hombre experimentado, pero ya tenía un hijo de la palabra de que Dios le había dado. Así que este 3:18, el número 3, representa, esto por revelación del Espíritu Santo, al grupo de los hijos que representan a los Eliezer. O sea que Abraham tuvo en su casa 3 grupos de diferentes hijos. Los hijos que representan a Eliezer, los hijos que representan a Ismael y los hijos que representan a Isaac. El total hicieron 318 hijos nacidos en su casa. O sea que el primer grupo que representa a Eliezer era el grupo de los que habían venido a Abraham cuando él recién había recibido una palabra de fe. Y ellos caminaron con Abraham, ellos creyeron con Abraham, sirvieron a Abraham aunque no veían nada, sirvieron a Abraham aunque no había aire acondicionado, aunque no había púlpito, aunque no había, aleluya, silla, tal vez no había gente, pero Eliezer representa el grupo de hijos que aunque no había nada, se quedó con Abraham. Amén. Entonces, el segundo grupo, Ismael, representa los hijos de Abraham en una etapa de su vida que no tenía una espiritualidad buena, que estaba un poco carnal. Y son los hijos que cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, pero como no ha venido, dice Sara, busca a Agar y acuéstate con ella porque ese va a ser el hijo de la promesa. Entonces Ismael representa el grupo de hijos en la casa de Abraham que fueron forzados a ser hijos por la carne. Son llamados hijos de la carne. Que fueron hijos engendrados muy carnalmente. Y Isaac, diga conmigo, Isaac, el último grupo y el más grande, representa a los hijos de la promesa. Los hijos nacidos en la madurez de Abraham, en la vejez de Abraham. Por eso Abraham dijo, ya yo estoy viejo. Sara dice, yo estoy viejo, pero estaban maduros. Viejo para Dios es maduro. O sea que los Isaac es el grupo de hijos en la casa de Abraham que llegaron o que dieron a luz cuando Abraham estaba maduro. ¿Estás aquí? O sea, ya tenía una cierta edad, ya había caminado con Dios, ya había procesado, ya había avanzado. Y sabe, esto también aplica para tu casa. Tus hijos van a reflejar el ambiente en el cual ellos nacieron en el tiempo que tú los tuviste. O sea que si tú tienes 2 hijos y el primero nació cuando tú eras muy pobre, entonces ese hijo va a ser muy cuidador de finanzas, muy ahorrativo, no va a querer gastar porque había mucha pobreza, había mucha limitación. O sea, ese era el ambiente donde ese hijo creció. Así que ese hijo va a reflejar toda su vida el ambiente en el creció, cuando lo concebiste, cuando lo tuviste. Ese hijo va a tener temperamento, características
de ese momento. Así que si el segundo hijo lo tuviste en un tiempo de altivez, de orgullo, de desobediencia, de arrogancia, ese hijo va a reflejar eso. Y si tuviste un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo hijo que nació en la abundancia, donde no se escatimaba nada, no le pidas a ese hijo nunca que ahorre, porque él nació en un tiempo donde en tu casa todo se compraba. El ambiente donde nacen los hijos es lo que forman a los hijos. ¿Y por qué yo necesito saber esto? ¿Por qué tú necesitas saber eso? Porque tú tienes que saber qué clase de hijos tú tienes. Y tú tienes que conocer a tus hijos. Tú tienes que saber cuál es uno, cuál es el otro y cómo es el otro. Y eso pasa en la iglesia y pasa en la casa, en la familia. Tú tienes que conocerlo, porque tú tienes que saber cómo tratar a cada hijo en el proceso, en el desarrollo, en la vida. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay hijos espirituales. Entonces cada uno de ellos nació en un contexto diferente. Entonces ellos, de acuerdo al ambiente en el que nacieron, ellos se van a reflejar, ellos se van a proyectar. Amén, ¿estás aquí? Ok, cuando los Isaac nacen es porque ya Abraham estaba maduro. Entonces como Abraham ya estaba maduro, estaba cansado, estaba agotado. Amén, ¿estás aquí? Entonces también así mismo nace Isaac, amén. Ya Abraham estaba manso por Dios, ya estaba caminando con Dios, ya tenía mucha experiencia con Dios, ya conocía a Dios, ya era más efectivo al enseñar. Estás aquí, estás recibiendo, amén. Tú tienes que entender esto, amén. Porque si tú tienes un hijo que nació cuando tú no tenías nada ni dónde vivir, y es el que piensas dejar administrar tu dinero, tu finanza, entonces vas a tener un gran problema. Ese no va a querer invertir, ese no va a querer gastar. ¿Estás aquí? ¿Ya entiendes por qué? Amén. Entonces eso es importante entender en todo lo que hacemos en la vida. Entonces Abraham tenía 318 hijos nacidos de Eliezer. Tenía hijos nacidos de Ismael, de la carne, de una época inmadura donde quería ayudar a Dios. Y tenía hijos nacidos de la promesa. Y este es lo lindo de esto. Dios le dijo a Abraham, porque Dios es reparador de errores. Dios repara. Usted tiene que saber que Dios repara nuestros errores. No importa el error que tú y yo cometamos en el camino, Dios los repara. Dios le dijo a Abraham, porque los hijos Ismael son hijos de la carne. Por eso Sara no aguantaba a Agar y no aguantaba a Ismael, porque Ismael y Agar le hacían la vida imposible a Sara y a Isaac. Entonces vino Sara y le dijo a Abraham, lo siento, pero echa de aquí a la sirvienta y echa a tu hijo Ismael. Y Dios le dijo, está bien, escúchala, ella tiene razón, claro, es hijo de la carne. Todo lo que nace de la carne te va a dar problemas siempre. Todo lo que nace de la carne, que no fue Dios que lo hizo, te va a dar problemas. ¿Estás aquí? Entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, mira, yo te voy a dar el hijo de la promesa. Isaac te va a nacer en un año y él te va a bendecir, él se va a multiplicar en la tierra, pero no te preocupes que yo me encargo de Ismael. Mira, también Ismael te lo voy a bendecir. A Ismael también lo voy a prosperar. A Ismael también te lo voy a multiplicar en la tierra. No te preocupes, yo me encargo de Ismael. Eso es lo bueno del Dios que le servimos. Y Dios le dijo, no te preocupes, los Eliezer también van a heredar. Aunque él no es tu hijo el que te va a heredar, pero también voy a bendecir a los Eliezer. O sea que Dios no tiene problema. Dios, escucha esto, a Dios todos los va a bendecir. Estén donde estén, Dios todos los va a bendecir. Amén, ¿estás aquí? Entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, Ismael salió de la carne, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar, tranquilo, yo arreglo esto.
A él no le va a faltar nada. Yo lo voy a prosperar. También va a tener 12 tribus. Se van a multiplicar, van a llenar la tierra. Gloria a Dios. Pero él no es el hijo de la promesa. Es Isaac. Isaac está la promesa. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los ismaelitas y los Isaac? Si los dos van a ser multiplicados, si los dos van a ser bendecidos. Amén, está aquí. Bueno, porque de Isaac venía el Mesías. Y de Isaac viene la iglesia. Y de Isaac viene el Espíritu Santo. Y de Isaac viene la novia de Cristo. ¿Estás aquí? Amén. Ahora escúchame esto. Tú pudiste haber nacido, yo pude haber nacido en la juventud de mi padre espiritual. Yo pude haber nacido de la carne, pero no importa. Yo hoy decido dejar de ser hijo de la carne, dejar de ser hijo del sirviente, y yo decido ser hija de la promesa. Diga, yo soy hija de la promesa. Ahora tienes que saber esto. Los hijos de la promesa representan madurez. Ya conmigo, representan madurez. No importa si yo fui producto de una violación, de una fornicación, de una noche de placer. No importa en Cristo Jesús si yo fui una noche de error. A mí no me importa. Pero mi destino no es ser del error. Mi destino es ser hijo de Isaac, de la promesa. ¿Estás aquí? No importa. Dios nos dice hoy, amén, madure para ser hijos de Isaac. Amén. Diga, yo no soy hijo de Ismael. Yo no soy del grupo de los Ismael. Ahora, lo lindo de esto es que Dios a todos los usa, a Dios a todos los bendice, aleluya. Pero la promesa estaba en Isaac. Vamos a entender eso ahorita. Amén. Entonces, los nacidos en su casa, escucha esto, tenían el ADN de Abraham. Los Eliezer, los Ismael. Ismael también tenía el ADN de Abraham. Y Isaac tenía el ADN de Abraham. Amén. Por eso usted va a ver que la descendencia de Ismael, que son los árabes, hacen cosas tan parecidas a la descendencia de Isaac, porque tienen el ADN de Abraham. Amén. Y ADN significa la manera de hacer las cosas. Amén. Diga conmigo, amén. Abraham era un hombre de fe, diga conmigo, amigo de Dios, un hombre de fe. Era un intercesor, un valiente, un guerrero. Porque solo un valiente y un guerrero se levanta contra reyes tan poderosos y no le tiene miedo. Ahora, él no le tenía miedo por ser Abraham. Él simplemente, él creía en su Dios. Él había experimentado a su Dios. Él creía en los métodos de su Dios. Él creía en lo que su Dios hacía. Entonces, estos siervos nacidos en la casa de Abraham, que representan el tiempo en la vida de Abraham cuando ellos nacieron, el proceso de Abraham, el trato de Abraham, la madurez de Abraham. Amén. Entonces, es importante entender esto, que cada uno de ellos, a pesar que había venido en una etapa diferente de Abraham, los tres grupos de hijos que están en una iglesia o que estaban con Abraham en su casa, recibieron lo mismo. Recibieron la misma enseñanza, recibieron los mismos entrenamientos, recibieron las mismas promesas, amén. Recibieron lo mismo, amén. Diga conmigo, ellos recibieron lo mismo. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué Abraham pudo derrotar con esos 318 hijos nacidos en casa de tres formas diferentes a esa gente? No era porque nacieron del espíritu, ni era porque habían nacido de la carne, ni eran porque habían nacido del sirviente, sino eran porque habían sido entrenados por Abraham. Diga conmigo, por el entrenamiento de Abraham. Ahora tú tienes que entender cuál fue el entrenamiento que Abraham le dio a estos hijos. Amén. O sea que, escúchame, tu futuro, tu destino y tu propósito no tiene que ver de dónde vienes.
ni de la forma en que naciste, ni de la forma como fuiste concebido. Tiene que ver con lo que tú haces, con lo que tú crees, con lo que tú vives. Amén. Entonces, anota esto: 3 características para identificar estos hijos. Lo primero que tienes que saber, que los 3 fueron entrenados en el desierto. Es más, tú sabes algo, Ismael nació en una época donde Abraham ya tenía siervos, ya tenía ganado, ya tenía cosas. Y Dios le dijo: mándamelo para el desierto. ¿Tú sabes por qué él está tan carnal, haciéndole la vida imposible a Agar e Ismael a Sara? Porque le falta desierto. Y por eso Dios dice: Abraham, escucha a Sara, ella tiene razón, haz lo que ella dice. En esta ocasión haz lo que ella dice. Así que déjame ir a Agar y déjamelos en el desierto. Y no te preocupes, lo voy a bendecir, lo voy a bendecir, le voy a prosperar, le voy a dar pero déjamelos en el desierto, porque a él le ha faltado prueba de desierto, entrenamiento del desierto. O sea, cuando a ti te falta prueba en el desierto, te saltaste un paso de entrenamiento de Dios. Porque el desierto es el lugar donde usted sabe que en el desierto están las serpientes más peligrosas. En el desierto están las víboras que matan. En el desierto hay frío. En el desierto son lugares peligrosos, porque en la noche hay ladrones del desierto que violan a las mujeres, que atracan a los hombres, que matan a los hombres. En el desierto hay guerra, hay peligro en el desierto. Así que una de las características, Eliezer no tenía problema del desierto, porque era el primer hijo de Abraham. Así que él estaba con Abraham cuando recibió la promesa. Y cuando estaba con Abraham, cuando recibió la promesa, ellos estaban pasando por el desierto. Porque Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra a la que yo te voy a decir. Así que él tuvo que pasar por el desierto. Israel estuvo en el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Antes, te tengo noticia, antes de Dios introducirte a la tierra prometida, es necesario que estés en el desierto. En el desierto se sobrevive. En el desierto se sabe cortar la cabeza a la serpiente. En el desierto se reconocen las diferentes víboras. En el desierto se pelea con los ladrones. En el desierto se pelea con la soledad. En el desierto se pelea con el hambre. En el desierto se pelea con la sed. En el desierto se aprende a comer maná. Entonces, por eso Dios le dice a Ismael, a Abraham: necesito que me mandes a Agar y a Ismael al desierto. Déjamelos allá. Porque en el desierto es donde se escucha la voz de Dios. Agar no había visto a Dios, Agar no había escuchado a Dios. Pero en el desierto, cuando tuvo miedo, se vio forzada a escuchar la voz de Dios. Y el ángel se le apareció. ¿Y por qué llora? Ahí en el desierto es donde tú te quieres quitar la vida. En el desierto es donde quieres matar el Hijo de Dios. En el desierto es donde quieres matar el propósito de Dios. Donde comienzas a decir: no le creo a Dios. Dios me dijo esto, pero no lo veo. Estoy en necesidad. En el desierto tú comienzas a decir: mejor me sería morir antes que vivir. Para esto este día me llama. En el desierto tú deseas morir. Y es en el desierto donde Dios se aparece. Es en el desierto donde conoces a Dios. Así que fue en el desierto que Agar, a punto de matar a su hijo y a su hija, a su hijo y a ella, fue donde escuchó la voz del ángel. Antes que llegara el aceite a la viuda de Sarepta, ella iba a comer lo último que tenía y se iba a acostar a morir. O sea que cuando tú vas al desierto, prepárate. Si tú estás pasando un desierto, prepárate, porque vas a tener un encuentro con Dios.
Así que, escuche, todos fueron entrenados en el desierto. Escuche esto. Vienen a la tierra días difíciles. Vienen a la tierra días de guerra. Y solamente los entrenados en el desierto van a resistir. Porque fueron entrenados en el desierto. ¿Estás aquí? O sea, no tenía, pero iba a la iglesia. No tenía que comer, pero llegaba a la iglesia. Llegaba a la oración, llegaba al servicio, llegaba a la madrugada, llegaba a la escuela, no importa. Te están entrenando en el desierto. No tenía ganas, me quería quitar la vida. Pero a pesar de que me quería quitar la vida, yo fui. ¿Estás aquí? En el desierto vas a ser entrenado a serle fiel a Dios aunque no tengas. En el desierto vas a ser entrenado para amar a Dios aunque no tengas ganas. En el desierto es necesario pasar por Samaria, dijo Jesús. Porque en el desierto se tiene visiones. En el desierto hay sueños. En el desierto vas a tener experiencias que no las vas a tener en la ciudad. Así que Dios le dijo a Abraham, escucha, Sara, este peladito carnal que nació de la carne, que nació del capricho de tu mujer, que nació de tus miedos, de tus inseguridades, mándamelo al desierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aquí? Las características de estos tres hijos en común. Por eso escúchame esto. Cuando tú vienes al reino de Dios, tú tienes que ser probado en el desierto. Ahora tú tienes que saber algo. Cuando tú vas al desierto, tú tienes que saber que los cielos están abiertos sobre ti y maná te va a caer del cielo. Tú tienes que saber, Dios le dijo a Abraham, tranquilo, mándamelos al desierto que los voy a entrenar, no les va a faltar nada, tú duerme tranquilo. No pierdas el sueño. Tú disfruta, tienes que estar totalmente en paz porque Sara tiene que concebir, tienes que estar de a tiro. Tienes que estar concentrado, relajado, tienes que ir al spa, al masaje. Porque un tiro que no puede fallar para que venga el hijo de la promesa, Isaac. ¿Está aquí? No, ¿usted cree que es mentira? Dios tuvo que quitarle a Ismael y a Agar porque le tenían la vida imposible. Y ellos no podían concentrarse en la promesa. ¿Estás aquí? Entonces, característica número 2, diga conmigo el desierto. ¿Cuántos han pasado por un desierto? Amén, ¿estás aquí? Entonces, el desierto es incómodo, es caluroso, es complicado. Amén. Pero usted tiene que saber algo, que los hijos que pasan por el desierto saben cavar pozos para encontrar agua. Ellos estaban preparados para hacer pozos. Usted no ve que los reyes de Sodoma se fueron huyendo y otros cayeron en los pozos de petróleo. Porque ellos ni sabían que era un pozo. Mientras los hijos de Dios saben que es cavar pozo. ¿Tú sabes qué es cavar pozo? En el ámbito espiritual, cavar pozo es orar, es doblar rodillas. O sea, cuando tú no tienes cómo pagar la electricidad, cuando tú no tienes cómo pagar el agua, cómo pagar la gasolina, cómo pagar la cuenta, cómo pagar el carro, es cuando tú vas a cavar pozo. Tú vas a cavar pozo y tú comienzas a doblar rodillas, Señor, hasta que y escuchaste a la pastora que te dijo, y no pares de cavar pozo hasta que te venga el empleo, no pares de orar hasta que te llegue el dinero, no pares de orar y de gemir hasta que venga la provisión. No pare, no pare, no pare. Bueno, ellos sabían cavar pozo. La gente que está en el desierto aprende a cavar pozo. Estás aquí, es una característica. O sea que
que ellos no tienen problema, escuche, de ir a la guerra. Jesús dijo esto: vayan y no lleven nada que comer. Eran los nacidos en la casa de Jesús. Vayan, pero el que no, escuche, el que no ha pasado por el desierto, pero la pastora me mandó a hacer esto y ya tengo hambre. Y espérate que yo traje mi lonche, y espérate que yo traje mi manzana, y yo traje mi pera, y mis frutitas y mis semillitas para calmar al rey hambre. Usted siempre va a ver esa gente que no ha pasado desierto, que no pueden ayunar. Entonces ese proceso que se saltaron en la vida es necesario que lo pasen. ¿Por qué? Porque ahí se aprende estrategias de guerra que no se aprenden en ningún otro lugar. Ahí se aprende estrategias de guerra, mi hermano. Ahí usted conoce a Dios. Ahí usted conoce al Dios proveedor, a Jehová Jireh, que sana. Y tal vez usted no tiene cómo ir al médico, pero ahí usted comienza a clamarle que le sane, y ahí usted descubre que Él sana. Ahí usted descubre que el asma se va, que el resfriado se va, que la fiebre se va, que el cáncer se va, porque no tiene otra opción, porque usted está en el desierto. Entonces, otra característica de los hijos nacidos en casa. Así que no se queje del desierto. No se queje del desierto. Dele gracias a Dios y sepa que el desierto en el que usted tal vez está atravesando o empezando a atravesar es parte del entrenamiento de Dios. Amén. Cuando tú estás en el desierto, Dios no te va a usar para muchas cosas, porque tú no sabes hacer muchas cosas, porque te pasaste el entrenamiento más importante, que es la oración. En el desierto usted ora. En el desierto usted intercede. En el desierto usted clama. En el desierto usted gime. En el desierto usted da luz. En el desierto usted grita. En el desierto usted llora. En el desierto usted no se puede pasar ese entrenamiento básico para los hijos de Dios, que es el clamor, la oración, la intercesión. ¿Estás aquí? Entonces cuando tú entras al desierto, alégrate. Oh, gloria a Dios, voy para un entrenamiento. Mi vida de oración va a cambiar. Mi vida de intercesión va a cambiar. Mi vida de confianza a Dios va a cambiar. Oh, ya no voy a ser yo haciendo. Ahora es la gracia de Dios. Ya no voy a ser yo el que voy a resolver. Es Dios el que va a resolver. Y ahí comienza a desarrollar confianza. Diga conmigo, confianza. Entonces, número 2, estos hijos de Abraham, escúchame esto, son hombres que aprendieron cómo Dios los podía prosperar en lugares altos como en lugares bajos. Ellos sabían que ellos no tenían problemas de ir al monte Sinaí o ir al valle. En los dos lugares Dios los prosperaba. Ellos sabían que si iban al monte, allí estaba Dios con ellos y los prosperaba igual. Ellos sabían que si iban al valle, ellos ahí iban a ser prosperados. Ellos sabían sacar agua de la tierra, eran expertos en pozos. Ellos prosperaban donde llevaban la vida. No importa el trabajo que ellos tenían que hacer, pero ellos podían hacerlo. No importa, hay gente que dice, es que me voy a mover para qué lugar, porque para qué lugar hay más gente, hay más bendición, hay más prosperidad. Voy a ir para este lado porque por acá hay como una vibra que me trae suerte. Voy para acá, para este lado, voy a irme a darme un baño de sal al mar para ver si la suerte me cambia. Perdóname, aunque ponga el espejo a la entrada con la puerta, los arquitectos genuinos no recomendamos nueva era. Pero hay unos arquitectos de la nueva era que tienes que poner el espejo en la entrada de la puerta para que todo brujo, hechicería se vaya. Para que esto, lo otro, para que te atraiga el hombre, para que te atraiga la mujer, para que te atraiga la plata, para que te atraiga.
Dígale que está aquí. Los hijos de Abraham sabían que si había que ir a guerrear a Boquete, allá íbamos a tener victoria. Que si íbamos a guerrear a David, ahí íbamos a tener victoria. Que si había que ir a guerrear a Puerto, ahí íbamos a tener victoria. Donde Dios me enviara, al monte, abajo, arriba, abajo, a la ciudad, al campo, a mi entrada, a mi salida, a la ciudad sería bendecido. Dios dijo que en el campo también sería bendecida. En mi entrada sería bendecida. En mi salida sería bendecida. En el campo sería bendecida. En la ciudad sería bendecida. Hay gente que dice, predicadores, yo nada más quiero ir a ciudades grandes donde hay iglesias grandes porque ahí me van a bendecir, porque ahí son iglesias grandes. Yo estaba allá en el campo, en el alto, en Palmira, y traje un predicador africano. Y me dijo, Nivia, vengo de predicar de todas las iglesias de Ciudad de Panamá. Y yo estoy impactado. La ofrenda más grande que he recibido en América está en Palmira. Le entregué una ofrenda de $5,000 en una iglesia de 70 personas. Y me dijo, Dios me acaba de dar una lección. Qué impresionante, me dice. Y él necesitaba $5,000 para imprimir su primer libro. Es que Dios sabía que éramos sembradores. Es que tú tienes que saber que si Dios te manda al campo, allá tú vas a ser bendecido. Si Dios te manda a la ciudad, allá vas a ser bendecido. Que Dios va a bendecir tu entrada y tu salida. No porque seamos nosotros, sino porque hacemos lo que Él nos enseñó. Entonces, la gente que rehúsa al desierto tiene limitado lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, los nacidos en casa son los José. ¿Estás aquí? Son los José que están en el pozo, pero el pozo está limpio, el pozo está bonito, el pozo está bien administrado. Son los José, los nacidos en casa, que lo metieron a la cárcel, pero allá siembra árbol. Allá hace que los árboles nazcan. Allá tiene todo limpio, allá tiene todo bonito, allá tiene todo ordenado, no importa. Son los nacidos en casa, son los José, que no importa a dónde los mandaron, a la casa de Potifar. La mano derecha de Potifar. Pero seguía siendo el mismo humilde, que no dejaba de adorar a Dios, que no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, que no dejaba de interceder, que no dejaba de orar. Esos son los José, que no importa en la posición que tú llegues, que tú sabes que lo que aprendiste en el desierto no lo puedes dejar de hacer. No importa si eres gobernante de la ciudad de David. No importa si eres gobernante de Panamá. No importa si eres presidente de Panamá. Sino que tú tienes que saber que no importa dónde Dios te promueva, lo que aprendiste en el desierto nunca se pierde. Lo que aprendiste en el desierto nunca se deja de hacer. Lo que aprendiste en el desierto no se olvida. Ese es el ADN. Esa es la marca. No importa si ahora eres la mano derecha de Potifar. Si estás en una mansión grande, con comida diferente, con gente diferente, con ropa diferente y luces más bonito, y ahora todo el mundo se enamoró de ti. Oh, pero no te olvidas que tu fidelidad al Dios vivo, no te olvidas que tu fidelidad al Dios verdadero, no te olvidas. Él siguió peleando allí por lo que Dios le había prometido. ¿Estás aquí? Así que escuche esto. Mandaron a José ¿para dónde? Vas para el calabozo. Y José dice, no importa. Si en la casa de Potifar yo soy bendecido, en el calabozo voy a mostrar la misma bendición.
Esos son los hijos que están pasando la dura. Y ellos están, gracias Padre, estoy preso, estoy en el calabozo, no tengo nada que hacer, pero ahora voy a leer más la Biblia, ahora voy a orar más, porque algo tú quieres que yo haga. Ahora te adoro, ahora te canto, ahora voy más a la adoración, ahora voy más allá, voy más aquí, ahora hago más mi Dios, porque yo no te amaba de acuerdo a lo que tú me dabas, yo no te amaba de acuerdo a lo que tú me amabas. Yo soy fiel para ti, no importa en la escasez o en la abundancia, si me quitas o me das, yo sigo siendo tu hija. ¿Cuántos están aquí? Y por eso José fue metido al calabozo. Y en el calabozo dice, no importa, me tocó administrar la cárcel, me toca administrar la cárcel ahora. Wow, esto es diferente. Pero aprendí en la casa de Potifar, con esa vieja loca ya, con lascivia y lujuria. Gracias Señor, porque aquí estoy en la cárcel de los hombres ahora. No hay ni una vieja loca. Ahí estaba él. Ahora me toca administrar la cárcel. Lea la Biblia. Dice la Biblia que José fue excelente en la cárcel. Con excelencia administró la cárcel. Con excelencia hizo el trabajo. Porque él no hacía las cosas para él, él hacía las cosas para Dios. ¿Estás aquí? Y número 3 características de los hijos nacidos en casa de Abraham. ¿Cuál es la primera? Fueron entrenados en el desierto y se mantuvieron fieles. Número 2, escuche, hay gente que va a entrar al desierto y otros que van saliendo. Amén. O sea, el que va saliendo del desierto tiene que saber que no es necesario que regrese al desierto. Se aprendió. Y el que va entrando al desierto tiene que saber que es puro entrenamiento. Puro entrenamiento. Amén. Porque si en lo poco le somos fieles a Dios, Él nos pondrá en lo mucho. ¿Estás aquí? Ahora, si yo sé que estoy entrando a una etapa de mi vida que es entrenamiento, entonces me someto al entrenamiento. Número 3, número 2, dijimos que estos hombres sabían moverse en la ciudad, en el campo, en el monte, en la llanura. Hay gente que dice, no, yo nada más sé andar en los valles. Lot escogió el valle porque él no sabía subir, escalar. Hay gente que no sabe escalar, y si nosotros subimos al monte, ellos se quedan en el valle. Porque nunca aprendieron a subir al monte. ¿Tú sabes lo que significa subir al monte? Que ya no oras 1 hora, oras 3 diarias. Eso significa escalar, subir al monte. O sea que si el pastor y el liderazgo ahora ora 5 horas diarias y usted se quedó en una, usted probablemente se quedó en el valle. Mientras que los demás subimos al monte. Más oración, más asciende tu vida espiritual. Más tiempo con Dios, más asciende tu vida espiritual. Amén. Deme un amén para por lo menos estar feliz de que estoy predicando a la gente correcta. Amén, estás aquí. O sea que esa gente aprendió a desarrollar. Por eso yo le quiero decir algo. Yo le pedí a los de consolidación, a los maestros, a las escuelas, y yo lo voy a decir aquí para que usted sepa, que por favor las escuelas me las hagan a las 8 de la mañana, porque usted no puede estar dándole a Dios toda la vida 3 horas el domingo. Eso no funciona. Usted nunca va a aumentar su vida espiritual. Le dije, tráiganmelo a las 8 porque necesito que ensanchen.
Si usted tiene 10 años, 20 años, 5 años, 3 años dándole, invirtiendo su vida espiritual, 3 horas, usted no se dio cuenta cuando se quedó en el valle. Y ese es un gran problema para nosotros. Entonces yo le pedí, pásenme los grupos a las 8 para que ensanchen 2 horas. 2 horas en la palabra ya en las escuelas, salen a la adoración 1 hora y después 2 horas más de prédica, o sea que ya tienen 5 horas. Eso es ensanchar. ¿Cómo yo ensancho mi vida espiritual? Imagínese si usted llega del domingo. Hay gente que empieza bien y termina mal. Él lo dice el apóstol Pablo, que empezó dándole a Dios tantas horas de palabra, lectura de la palabra, oración, ayuno, y llegó a un nivel y de repente retrocedió. Recuperar esos niveles es bien difícil, pero no imposible, porque tenemos al Dios que sabe recuperar todo lo que el diablo nos quitó. Quiero que sepas algo. Lo primero que tenemos que recuperar es la vida espiritual. Cinco horas el domingo, 3 horas el lunes, 1 hora es el jueves, las horas del martes, las horas del miércoles. A los que han logrado hacer eso, que a ellos les ha costado, porque ellos me lo han dicho y yo pasé por ahí. Escúcheme, usted jamás puede retroceder, usted tiene que aumentar. Usted mengua, usted pierde terreno, conquistas. Entre más usted retrocede, más conquista. Lo que conquistó lo pierde, lo comienza a perder. Ahora, ¿qué tengo que hacer para volver a recuperarlo? Si yo le daba 10 horas, por poner un ejemplo, a la vida espiritual en la semana, para recuperar tengo que darle 20 ahora, porque tengo que recuperar lo perdido. Eso es como cuando una persona está haciendo ejercicio, se adelgaza y después se engorda. Nos ha pasado. Qué lío volver a recuperar, ¿verdad? Ahora tenemos que trabajar el doble, y más si los años van aumentando. Así es lo espiritual. Tenemos que trabajar, diga conmigo, trabajar. Amén, para recuperar. Entonces, la número 3, características de los hijos nacidos en casa, prueba del desierto: saben moverse en el valle y en los montes. Aleluya. Y número 3, estos hombres habían aprendido, diga conmigo, el poder del altar. Diga conmigo, el poder del altar. Le tengo noticia. Donde Abraham llegaba, lo primero que hacía era edificar un altar. Donde Abraham llegaba, lo primero que hacía era edificar un altar. Usted tiene que tener un altar en su casa, pero también la ciudad necesita un altar en la iglesia. Si usted no se le ha revelado qué es el altar, usted necesita que se le revele qué es el altar. Porque desde el altar están sus victorias. Amén. Ahora, usted tiene que saber que el altar que Abraham edificaba le enseñaba a sus hijos qué era el altar. Venga, vamos a edificar altar a Jehová. Y aquí vamos a hacer oración. Diga conmigo, oración, adoración. Así que si usted es, y perdóneme, a mi gente se me ha ido porque he dicho esto. Yo espero que usted ya haya madurado, porque yo no quiero ser los ismaelitas ni de los Eliezer, quiero ser de los de Isaac. Pero si a usted no le gusta venir al tiempo de adoración, usted tiene un problema con su altar. En el altar, usted tiene que tener revelación del altar de Dios. ¿Por qué se edifica un altar en la iglesia? Yo creo que los católicos tienen más revelación del altar que los evangélicos cristianos. Pero se edifica un altar para ofrecer sacrificio al Dios que le servimos. Tanto Satanás
como los diferentes sacerdocios en el mundo, como las diferentes religiones en el mundo, edifican un altar para ofrecer sacrificios al Dios, al que cree. Ahora nosotros, Abraham, el hombre que derrotó a 4 reyes con 318 hijos, eran hijos de Abraham porque hacían exactamente, tenían el ADN de Abraham y hacían exactamente lo que Abraham hacía. Y Abraham los entrenó y les dijo: vengan que les voy a enseñar el altar. A Jehová se le edifica un altar, y en ese altar hay principios que son diferentes a los otros sacerdotes. El problema, escúchame lo que le voy a decir, que hay cristianos que quieren ofrecer el mismo sacrificio que le dan a dioses falsos en el altar del Dios verdadero. Ahora Abraham enseñó a sus hijos a edificar un altar. Abraham les dijo: donde quiera que iban, escúcheme esto, Abraham donde quiera que iba, donde quiera que llegaba a cualquier tierra, lo primero que hacía era edificar un altar al Dios vivo. A cualquier ciudad, a cualquier lugar, donde llegaba edificaba un altar al Dios vivo. Diga conmigo: el poder del altar. Por eso a mí se me tiene que revelar qué es el altar. A ti se te tiene que revelar qué es el altar. Porque si a ti se te revela hoy qué es el altar, te tengo noticia: todo lo que el diablo te robó lo vas a recuperar. Escúchame, es desde el altar donde yo persigo a mis enemigos. Es desde el altar donde yo derroto a mis enemigos. Es el altar donde hago sacrificio y ofrenda a mi Dios. Es el altar donde presento mi sacrificio y mi ofrenda. Entonces escuche, altar significa sacrificio. Abraham les enseñó que donde quieran que iban hacían un altar. Y escuche, usted tiene que saber que cuando hablamos de altar, hablamos de ofrenda. Cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio. Tú no puedes edificar un altar a Jehová y no sacrificar en ese altar. Se sacrifica adoración. Nosotros no venimos a cantar, nosotros venimos a poner adoración al altar. Nosotros venimos a sacrificar adoración, alabanza al Dios vivo. Amén. Mi altar tiene que estar completo. En mi altar tiene que haber oración. En mi altar tiene que haber ofrenda. En mi altar tiene, la primera que se sacrifica en mi altar soy yo. Yo no puedo demandarle a los demás que se sacrifiquen en el altar si yo no me sacrifico. Así que en el altar me sacrifico. En el altar adoro. Rindo mi vida, mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Rindo mi adoración. Tú eres Dios, te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico, Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Rindo toda la gloria, rindo toda la alabanza, rindo toda la adoración en el altar como una ofrenda. Te voy a explicar por qué. Todo lo que no pasa por el altar se vuelve manipulación. Por eso dice Dios: todo lo que me van a dar, tráiganmelo al altar. Yo también, como ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando pasa por el altar, pasa por un proceso de purificación y de santificación. Tu amor pasa por un proceso de purificación. Tu adoración pasa por un proceso de purificación. Si a ti te gusta adorar a Dios en el carro, cuando caminas, eso está bien. Pero ten cuidado con acostumbrarte a eso. El lugar correcto es el altar, donde nadie te ve. ¿Estás aquí? Entonces, ellos no tienen miedo al altar. Los nacidos en casa no tienen miedo al altar, a la ofrenda,
al sacrificio, a su vida en sacrificio, a hacer lo que tienen que hacer. Jesús dijo, escuche, Jesús dijo, el que no deja su vida por mí no puede ser mi discípulo. Reconocen que su vida está ligada al altar. Escúcheme lo que le voy a decir. Mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio está ligado al altar de Jehová, al altar de Chises, al altar de Jesús. Mi vida está ligada al altar. Tu vida tiene que estar ligada al altar. La ofrenda tiene que estar, tu dinero tiene que estar ligado al altar. La única manera de ligar mi vida al altar es entregándolo en el altar. La única manera de ligar mi adoración en el altar es entregando adoración en el altar. Mi única manera, Dios mío, todo lo que tú pongas en el altar se liga al altar. Tú tienes que entender el poder del altar. No menosprecies el altar. No pongas en poco el altar. Honra el altar a Jehová. El Señor dijo esto a los hebreos en el Antiguo Testamento. El lugar que yo escogiere para poner mi nombre, allí presentarás los sacrificios. Allí presentarás las ofrendas. Allí vas a presentar al sacerdote. Allí vas así que escúcheme esto. Estos 318 hombres, hijos, nacidos en la casa de Abraham, eran hijos que pasaban, que ponen su vida en el altar. ¿Estás aquí? Con ellos se derrota al enemigo. O sea, cuando ellos están en el altar, los hijos, adorando, orando, intercediendo, ellos están persiguiendo a los reyes, a las potestades, a los gobernantes. Amén. ¿Estás aquí? Entonces ahora quiero ir a Génesis capítulo 14, versículo 17. Escúcheme lo que le voy a decir. Présteme atención. Tú sabes que tu prosperidad está en el altar. Que tu vida prospere está en el altar. Que tu llamado prospere está en el altar. Que tu salud prospere está en el altar. La gente, escúcheme, hay gente que no se sana de la enfermedad porque vienen, porque quieren que ore para que ellos sanen. Pero Dios le está diciendo, no, yo lo que quiero que pases en el altar como Elizabeth. En el altar se va la esterilidad, como Elizabeth. En el altar se va el cáncer. Ven y ofrenda tu cuerpo para que no se le pegue más el cáncer. Ven y ofrenda tu cuerpo para que no se pegue más la enfermedad. Ven y ofrenda tu cuerpo para que ya ningún virus llegue. ¿Estás aquí? Entonces mira lo que dice. Quiero enseñarte esto. Tu prosperidad está en el altar. Y dice la Biblia, y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, 4 reyes, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Seis, que es el valle del rey. Necesito 2 varones o 2 mujeres. Gloria a Dios, perdón, Espíritu Santo. 2 mujeres. Ya iba a limitar el sacerdocio a los hombres. Una de ellas representa, présteme atención a esto. Una de ellas ella va a representar al rey de Sodoma. Y ella va a representar al rey de Melquisedec y yo a Abraham. Amén. Vengan los dos yo vengo de la guerra. Represento a Abraham, que viene con el botín. Viene con el botín Abraham. El oro, la plata. Y ellos ven que vienen, que yo vengo, los dos. Ahorita te voy a dar la revelación de esto. Y el rey de Sodoma, y háblame, dime, háblame, hazlo de nuevo, pero háblame, a recibirme así, háblame. Melquisedec sale al encuentro. Bendíceme, Abraham. No, él no dijo eso. Usted sacó el pan y el vino. Te recibo en paz porque vienes de guerra. Escúchame esto. Cuando vienes de la guerra, vienes agitado. Así que lo primero que hace Melquisedec es diezmos a Melquisedec.
Espere, no se vayan, no se vayan. ¿Qué hizo Abraham con el rey de Sodoma? Diga conmigo, lo ignoró. Eso tiene un porqué. Yo quiero que tú aprendas, ¿ok? Quiero enseñarte esto. Entonces dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, bendito sea el... Entonces dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, espérate un momentito, escucha esto, Abraham vino a Abraham, primero Abraham atendió a Melquisedec, y Abraham contestó, mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré. Yo enriquecí a Abraham. Y Abraham le dijo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes en el camino, en la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Esto era, ¿se acuerdan que habían 318, 3 tipos, cada uno eran los líderes de esos hijos? Los cuales tomaron su parte. Sigue, parte. Sigue. Y por favor, que me falta lo más, necesito el 23, el 22. Y respondiendo a Abraham, Señor Jehová, para ti los bienes, y para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, de todo lo que es tuyo, para que no diga, de todo lo que es tuyo, para... ¿Qué pasó? Ya, acá está. Para que no digas, ¿qué pasó? Ya, acá está. ¿No? ¿No? Versículo 23. Gracias. Que desde un hilo hasta una correa, Abraham dice, yo le juré a mi Dios que le pertenece a Sodoma, para que no digas que le pertenece a Sodoma, para que no digas que Sodoma enriquecí a Abraham. Ya te lo voy a explicar. Ya te puedes sentar a la representación. Y dice a la representación. Y dice el versículo 20. Te voy a virar el chip hoy. Porque tú piensas que lo que te enriquece a ti es el 90% con el que tú te construyes y no te devuelve plata. Cuando tú pagas al banco, el banco no te devuelve plata. Pero ni el 90% tú lo inviertes. Porque la gente piensa rico, pero el 90% fue el que es próspero. Y esto no es para que tú no te quedes con el 90%. Es más, Jesús le dijo, cuando alguien le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Es más, Jesús le dijo, cuando alguien le preguntó, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque ni Jesús está interesado en el 90%. Y lo que quiere Jesús es que tú entiendas que dejes de poner tu mirada en el dinero con el que te quedas. Porque ese dinero hace que la gente no siga a Jesús. Entonces, mira esto. La palabra Sodoma, perdón, voy a buscarlo. Es la palabra hebrea Sedón, que significa incinerar. Diga conmigo, incinerar. O sea que lo que se queda el 90% volcánico o bituminoso. O sea que volcánico o bituminoso. O sea que se destruye con nada. Se destruye con nada. O sea que 4 horas. Es más, 1 hora después de haber cobrado ya no existe. O sea que usted cobró a la escuela, a los niños, el supermercado. Y que voy a indicar esto, voy a multiplicar aquello. Es exactamente lo que pones en el altar de Dios, lo que Dios te multiplica. ¿Estás aquí? Por eso Abraham le dijo, no, mira, a mí no me interesa nada el 90%, quédate con él. Se lo dio a Sodoma, a Naturgy, al supermercado. Eso representa Sodoma, un mundo
consumista que se acaba de inmediato. 90% y gástalo allá. Operar de una manera milagrosa. Así como multiplicó los 7 peces y los 7 pan, así Dios va a multiplicar ese 10% y lo va a multiplicar en tu vida y te va a prosperar, pero tú tendrás que creerlo. Así que escúcheme esto: los hijos nacidos en el altar sabían ofrendar en el altar oración, sabían ofrendar adoración en el altar, sabían ofrendar servicio en el altar, pero también sabían traer diezmos y ofrendas de sacrificio. Todo lo que se sacrifica en el altar es, escúcheme esto, todo lo que se sacrifica en el altar es un arma de poder contra el enemigo. Entonces estos 318, escuche, sabían, cuando tú ofrendas algo en el Salomón ofrendó el ganado en la inauguración del templo. ¿Qué ocurrió después que él quemó el sacrificio? Dice la Biblia que el templo se llenó de la gloria de Dios. Una vida de oración, una vida de adoración, una vida de sacrificio a Dios en el altar trae la presencia de Dios en mi vida. Entonces cuando yo voy, ya no voy sola, Dios va conmigo. ¿Estás entendiendo esto? Eso es lo que hace el poder del sacrificio. Entonces estos 318 hijos de Abraham, el desierto, el poder de ir al monte, o sea, de orar, de aumentar oración, como si había que orar menos, ellos también lo podían hacer. Amén, ¿estás aquí? Entonces, mira lo que dice Génesis capítulo, vamos ahora a Génesis 28. Mira esto. Quiero ir a Génesis del 10 al 22. Diga conmigo, el poder del altar. Entonces, estos de una casa deben portar el ADN de su padre y de su madre. Tiene que hacer lo mismo. No puede hacer menos. Imagínense que entre miles que tenía Abraham solo había 318. Y dice, y salió pues Jacob de Berseba. Mire el Abraham. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y soñó. ¿Qué le pasó a Jacob cuando puso su cabeza en una piedra? Cuando tomó Jacob de almohada una piedra, dice la Biblia que soñó, porque la piedra representa a Cristo. La piedra representa, cuando tú pones tu cabeza, tu mente en la palabra de Dios, tú comienzas a tener sueños sobrenaturales. Cuando vas a recibir revelación y lo que te sustenta es la revelación. Pones tus pensamientos en la palabra. Cuando tú recuestas te acuerdas de Dios, meditando de día y de noche, lo sobrenatural se mete a tu mente. Lo sobrenatural se mete a tu espíritu. Lo sobrenatural se mete y entonces el mundo sobrenatural se abre. Y soñó. Y aquí una escalera que soñó Jacob y que su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Tus pensamientos están apoyados en la palabra de Dios. Cuando meditas en ella de día y de noche. Cuando meditas en el problema. Cuando meditas en lo que mereces. Cuando meditas en quién tú eres. Cuando piensas en ti. Pero cuando piensas en Él. Cuando piensas en ti, solo vas a escuchar tu yo. Cuando piensas en ti, solamente en ti, solamente podrás escuchar tu ego. Cuando piensas en ti, en tus problemas, en tu autolástima, en tu pobreza, en tu miseria, en tu, qué sé yo, solamente vas a poder escuchar el yo. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, es cuando comienzas a escuchar a Jehová. Por eso el Señor dice, medita día y noche. Entonces miren lo sobrenatural que le pasó. La puerta para escuchar a Dios es meditar en su palabra.
Es que cuando tú comienzas a meditar en la palabra, tú comienzas a tocarle a Dios. Y Él te abre. Ya estoy ya de mi orgullo, de mi limitación, de mi miseria, de mi vanidad. Hay que desligar del altar. El diablo, para derrotarte, te tiene que desligar del altar. Así que con fiebre, con no fiebre, con fiebre, con no fiebre, con resfriado, arrastrando la pierna, yo con resfriado, arrastrando la pierna, yo vengo a la oración, yo vengo a esto, yo vengo a lo otro, porque mientras que yo estoy orando, yo estoy siendo entrenado, yo estoy orando, yo estoy siendo entrenado para la guerra. Mientras que yo estoy siendo entrenado, imagínese, Abraham le dice a Sara, ahorita vengo, agarró a Eliezer, vamos Eliezer, llévate a Isaac, vamos a edificar un altar a Jehová. Y se fueron. Y dice Isaac, ¿y papá, y dónde está el cordero? Dice Isaac, ¿y papá, y dónde está el cordero? Dios va a proveer la ofrenda. O sea que donde Abraham iba, porque este hombre viejito pudo derrotar a estos reyes de la tierra con 318 hijos carnales, 18 hijos carnales, sirvientes, esclavos y hijos de la promesa. ¿Por qué? Desierto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva para entrenar de cabecera. Y la alzó por señal. Sin alzar que Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Quién le enseñó? Escúchame, si tú estás aquí y tú todavía no aprendes a edificar altar, a orar, a adorar, a gemir, no te puedes contar por hijo de esta casa. Porque los únicos que pueden, porque es una transacción de pacto con el Dios, con nuestro Dios. Porque en un altar no solamente se da adoración, no se da ofrendas de alabanza, sino también se honra a Dios con dinero, con bienes. Diga conmigo, se honra a Dios con bienes. Entonces tú tienes que entender la revelación de la honra. Hay un botín. Y Dios no te llevará a la guerra nunca si tú no lo reconoces antes de darle a Dios. ¿Verdad que? Entonces Abraham sabía esto. Entonces Abraham sabes que tú oras, tú estás peleando por un familiar, tú estás peleando por un alma, tú estás peleando por la gente, y esa pelea va a desatar un botín.